Bien, buenos días, tardes, noches, según corresponda. Mi nombre es Leandro Altamirano, soy sociólogo, soy técnico químico y voy a hablar sobre imaginarios sociotécnicos alrededor de la transición energética en Argentina. En primer lugar, voy a enlazar estas dos dimensiones que son problemas e imaginarios como relación principal para sostener el análisis que viene a continuación. Y para hacerlo quisiera contar una historia muy breve en la cual, a modo introductorio, eh, muestro esta relación que entiendo, creo y trato de sostener en mi trabajo. Hace algunos años presencié una práctica de laboratorio, había 40 estudiantes, analistas, varios de ellos técnicos, que intentaron obtener un rendimiento elevado de reacción para una condensación aldólica, una reacción de Novenagel específicamente, y tenían la técnica que detallaba paso a paso lo que había que hacer. En determinado punto, en un paso de la reacción, había una acción de lavado que genera dudas en todos los presentes porque por ese tipo de reacción suponían que el agregado de agua era nocivo o era malo, desfavorecía el rendimiento de reacción que era el principal objetivo. Esta suposición se basó en inferencias, ideas previas, conocimientos anteriores, imaginaciones alrededor de ese tipo de reacción química. Y finalmente el resultado de esa práctica fue que todos los rendimientos, o en su mayoría, fueron sumamente bajos. La reacción, contrariamente a lo intuitivo, se veía favorecida por una cantidad mayor de lavados. Esas inferencias que dieron lugar a que se modificaran las acciones, es decir, muchos de los técnicos o analistas resolvieron evitar la cantidad de lavados que decía la técnica y reducirlos porque suponían que era mejor. Esas inferencias dieron lugar a acciones que tendieron a imaginar un problema y su solución. De esta manera, y hablando de un ámbito acotado como un laboratorio con una técnica precisa y estipulada, quiero señalar que en problemas más amplios, en donde no solo hay una mayor cantidad de variables, sino también intereses en disputa, entre muchas otras cuestiones, los modos de imaginar e inferir suponen un condicionamiento más que claro en la forma en que se formulan los problemas y sus posibles soluciones. Ahora bien, los problemas públicos los encaro desde la perspectiva de Gansfield. Voy a reformular sus dimensiones teóricas para hablar de un problema como conjunto de argumentos, los cuales tienen potencial de argumentar en términos de causación y de valoraciones. No me voy a detener mucho en esto, simplemente menciono la perspectiva que adopto. En cuanto a los imaginarios sociotécnicos, sostengo en este trabajo que los imaginarios sociotécnicos son superficie de emergencia de los argumentos de un problema, como decía anteriormente, considerando que a su vez los imaginarios compiten y no necesariamente son excluyentes. Podemos decir que según los imaginarios predominantes en un colectivo, es decir, en una región, país, comunidad de expertos, etc., habrá algunos problemas posibles y otros que no. En resumen, podemos establecer una frase: dime qué imaginarios tienes y te diré qué problemas puedes formular. La metodología utilizada es un análisis documental con el procesamiento mediante Atlas TI. Acá aparecen algunas cuestiones concretas del basamento empírico del trabajo para dar una referencia del orden de magnitud en el cual se trabajó, no más que eso. En cuanto a los imaginarios predominantes en Argentina y especialmente los que van a dar lugar luego a una forma de problematizar la transición energética, los circunscribo, los
encierro alrededor de una narrativa en la cual esos imaginarios confluyen, podríamos decir, que es la narrativa que se establece alrededor de una épica como un estilo narrativo, justamente. Esta retórica es movilizada por actores gubernamentales que configuran el problema público, pero también es compartida por actores científicos. En estos discursos, los actores presentan visiones orientadas al futuro, un rol específico asignado a la ciencia y la tecnología, y aspectos que inciden de la cultura local sobre esos imaginarios, es decir, ciertas identidades culturales. Voy a distinguir 4 características principales de este imaginario predominante que tiene lugar en la transición energética argentina. Por un lado, la idea de desarrollo pero en la periferia. Es decir, la idea generalizada siempre alrededor de la idea de ética, ¿no? La idea generalizada es que el camino del desarrollo es complejo, pero más aún en el sur global. Se va esbozando la idea de épica. Por supuesto, también la noción de que el desarrollo es necesario e involucra agregar valor sobre materias primas. No es cualquier tipo de desarrollo, sino que es un desarrollo que toma las materias primas existentes para agregarle valor y poder exportar con mayor valor agregado. Por otra parte, la ciencia, que es una ciencia competitiva y capacitada, es decir, tenemos capacidades para producir ciencia y tecnología de frontera. Existen visiones generalizadas o colectivas sobre la capacidad de convertir estas circunstancias adversas del entorno de la ciencia local en grandes desarrollos y avances en esos campos científico-tecnológicos. Por otro lado, aparece a menudo la idea de caída y resurgimiento, es decir, se mencionan ciclos de avance y retroceso en el devenir histórico nacional. Hay un énfasis en una historia cíclica que no debe reiterarse, la idea de un pasado neoliberal que se opone a una visión de futuro desarrollista, entre otros esquemas cíclicos. Al respecto, se utilizan diversos hitos del desarrollo científico y tecnológico local, destacándose el caso de la energía nuclear como ícono de desarrollo virtuoso. A su vez, aparece el rol de un héroe, en este caso, y configurando la narrativa épica en todo su esplendor, se configura un carácter de Estado nacional activo, asociado a una ciencia local de calidad internacional, como hemos dicho. A partir de allí se establecen políticas públicas, financiamientos, líneas de investigación orientadas de modo subyacente a favorecer ese proceso de desarrollo económico, pero sobre todo de hacerse cargo, o sea, sobre todo orientadas de un modo subyacente a hacerse cargo de este desarrollo económico, un Estado que se hace cargo, que tiene un rol activo y que no solo tiene un rol activo, sino que es un rol fundamental para que ese desarrollo tenga lugar. Bien, esos fueron los rasgos más generales del imaginario. Ahora, en cuanto al problema de la transición energética, lo divido analíticamente en un conjunto de argumentos, de 6 argumentos principales, en donde tenemos los ambientales relacionados con el cambio climático, la sustentabilidad, los macroeconómicos, que se relacionan con las ideas de desarrollo, las adscripciones a acuerdos internacionales, las ideas de urgencia y de recursos valiosos, como también la capacidad ya mencionada del Estado, la ciencia y la tecnología local, pero también de la industria local, que tiene un rol principal en esta articulación virtuosa para el desarrollo económico. Ahora bien, este conjunto de argumentos, recolectado a través de una serie de documentos que ya mencionamos, conforma la problematización o el encuadre problemático de la transición energética en Argentina. Ahora bien, hay un argumento que predomina dentro de ellos, que es el caso del aspecto macroeconómico.
La subordinación de esos argumentos se debe a que dentro de la narrativa épica el objetivo subyacente pero central es el desarrollo a través del agregado de valor. Este imaginario va a posibilitar que este argumento tenga lugar y a su vez permite su combinación con otros que lo complementan. Por lo menos esto es lo que estoy tratando de mostrar a partir de la evidencia empírica recolectada. De esta manera Argentina tiene una transición energética en la cual se centra la necesidad y la urgencia de avanzar en el desarrollo económico local. En otras palabras, la tecnología de transición energética va a servir como medio para alcanzar el desarrollo económico. Bien, es importante este vínculo entre imaginarios y problemas porque la transición energética podría ser uno entre otros problemas similares que tienen lugar o que emergen a partir de este imaginario colectivo predominante. Es decir, podría ser la transición energética o podría ser alguno de sus componentes, como por ejemplo las tecnologías de litio o las tecnologías de hidrógeno. Como también podrían ser otros problemas similares en los cuales existan otro conjunto de argumentos, pero un imaginario que proponga también este objetivo subyacente central. Bien. Por lo tanto, tensiones emergentes o asuntos emergentes, aspectos emergentes, conclusiones, si se quiere. A partir de esta relación y de lo analizado, existen muchas inquietudes. En principio, la inquietud sobre los problemas alternativos. Esta es una preocupación clásica de las perspectivas orientadas a futuro, de imaginarios, conocimiento anticipatorio, etc. ¿Qué visiones alternativas no dejan ver los imaginarios que predominan? No me detengo en esto porque podríamos conjeturar muchísimo y sí voy a algunos aspectos en este caso ya mencionado, pero otros que son más bien rasgos específicos. Como decía, hay algunas evidencias de que lo ambiental está subordinado a lo económico. Por ejemplo, en el caso de la producción de hidrógeno, que se propone a partir de uranio y gas natural, la omisión de los impactos ambientales en algunos casos, etc. Por otro lado, aparece un fenómeno de dos temporalidades dentro del futuro, futuros de corto y de largo plazo. Un futuro deseable de largo plazo, pero uno posible de corto plazo, que no necesariamente es ecológico, pero tampoco asegura un recorrido hacia ese futuro deseable. En este cuadro resumo para el caso de las tecnologías de hidrógeno cuáles son esos futuros de corto y largo plazo. Por un lado, la importación de tecnologías, por otro, la exportación de tecnologías nuevas generadas. Por un lado, el uso de tecnologías conocidas y por el otro lado, el desarrollo de tecnologías nuevas. Por un lado, el hidrógeno gris, que es producido a partir de gas natural, como posible por factibilidades técnicas y de recursos. Y por otro lado, el hidrógeno verde producido a partir de fuentes renovables que hoy por hoy no cuentan con infraestructura en Argentina. Ahora bien, por último, la épica supone, y en la épica subyace una desventaja, y aquí una cita de Roberto Gómez Bolaños. El heroísmo, para Roberto, no consiste en carecer de miedo, sino de superarlo. Él habla de Batman y Superman que no pueden tener miedo porque son todopoderosos y su personaje, el Chapulín Colorado, está muerto de miedo, tiene debilidades, pero consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema y ese es el verdadero héroe. Podríamos decir el héroe periférico. La propia forma del discurso supone una desventaja de antemano. Una épica es lograr algo inusual, rescatar algo en condiciones adversas. Lo heroico, en la periferia, es hacer algún avance, producir ciencia que quizás llegue a competir, evitar volver a modelos que restrinjan el papel del Estado. Épica, entonces, podría no ser desarrollar energías renovables o cuidar el ambiente, sino adoptar tecnologías externas que sean un poco menos contaminantes.
Entonces, si en este sentido lo posible se antepone a lo deseable, y en contextos periféricos a menudo se impone por tiempo indefinido. Es decir, ¿de qué modo esto podría o no resultar en una estrategia de gobernanza? Lo deseable opera como un futuro idílico del cual no tiene ninguna garantía teórica ni práctica, del cual no se tiene ninguna garantía teórica ni práctica. Bueno, estas son inquietudes que continuarán en mi investigación doctoral. Muchas gracias. Cualquier duda, pregunta o cuestión, aquí dejo mi contacto.